Biblias en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 17, por favor. En el día de hoy vamos a considerar el cuarto tema, pero la segunda parte del tema que lleva por título la petición específica por sus discípulos. Vamos a mirar los versículos de Juan capítulo 17, verso al 11 al 9. Al comenzar Jesús esta oración, recuerda el contexto. Estamos a horas de la traición, del falso juicio, de la tortura y ejecución de la persona de Cristo Jesús. Estamos a horas de esta situación. El Señor ha estado con sus discípulos en el aposento alto, se ha reunido, ha compartido con ellos, les ha revelado el corazón, les ha prometido que no van a quedar solos ni huérfanos, pero sin duda alguna el temor, la incertidumbre se ha apoderado del corazón de ellos. Ahora Jesús se dirige hacia el huerto de Getsemaní y camino hacia aquel lugar, el Señor Jesucristo va a elevar esta oración en presencia de sus discípulos. Hemos dicho que esta oración tiene tres partes. Jesús en los primeros 5 versículos ora pidiéndole al Padre que le vuelva aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fue creado. Jesús estaba a la diestra del Padre y en su misión vino a esta tierra. Jesús le ha dicho: Padre, yo te he glorificado, ahora glorifícame a mí. ¿Cómo el Padre glorificaría al Hijo? A través de la resurrección de entre los muertos. Luego el Señor Jesucristo dice, reportándose al Padre en verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús le dice al Padre: buen Dios, te agradezco, he cumplido el propósito divino. Jesús está diciendo que los discípulos son un regalo del Padre a Jesús. Y Él está diciendo en verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esos son sus discípulos, creyeron en Él. Por extensión, usted también es un discípulo de Cristo, amén. Pero el discípulo no hace lo que él quiere. ¿Qué hace el discípulo? Lo que hace su Señor. Jesús ora por sus discípulos y mira conmigo, observemos la petición específica de Jesús por sus discípulos. En el estudio pasado dijimos que Jesús ha orado por sus discípulos por protección. Verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ora por protección. Verso 15, no ruego qué cosa. Míralo, verso 15, que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de quién? De Satanás, el diablo, el malo, el maligno. Porque él viene con una intención: hurtar, matar y destruir. Pedro dice que anda como león rugiente, creyente que no está en preparación, vigilante. Satanás destruye primero su vida espiritual. Por eso Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Jesús no solamente ora por protección. Tal vez hubiese sido mucho más fácil: Padre, quítalos, llévalos. Y a veces nosotros vivimos pidiéndole al Señor: llévame de aquí, Señor, llévame de aquí. Cuando Jesús dice: no te pido que los quites, sino que los preserven, porque tienen o tenemos una misión. El verso 11 dice, Jesús ora por su proceder, para que sean uno, para que aprendan a vivir en unidad. Y finalmente en verso 12, para que ellos perseveren. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué? Se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Es decir, el único que se perdió es aquel que ya por las Escrituras se decía que sería condenado. Esto habla de la perseverancia de los santos. A veces creemos que el perseverar solo está en nosotros, sino que el perseverar está en la acción de Dios, porque nadie los arrebatará ¿de qué?
de mi mano. Hoy veremos 3 propósitos más en esta oración, 3 peticiones más que el Padre hace, que Jesús hace a su Padre Celestial. Veamos entonces la 4ª petición de Jesús al Padre. Recuerda, Él está orando por sus discípulos. Al considerar versículo 13, vamos a ver que Jesús ahora, en 4º lugar, pide por sus discípulos, por su santificación completa. Esa es la de ellos, los discípulos. Jesús pide por sus discípulos para que ellos sean santificados. Mira cómo plantea el verso 13 la petición de Jesús. En primer lugar, Jesús va a hablar de su partida. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Ahora qué? Voy a ti. Fíjate que es una expresión de futuro inmediato. Como que está diciendo, estoy para ir a ti. Quiero que prestes atención a algo. Lo que Jesús está mirando ahora es su encuentro con Él en el cielo. Pero ¿qué está a punto de acontecer? ¿Qué está a punto de acontecer? La traición de uno de sus discípulos. Con un beso me traicionas, va a decir Jesús a Judas. Un falso enjuiciamiento. Lo llevarán de un lado a otro para rápidamente poder procesarlo y condenarlo. Será maltratado, será escupido, será torturado y finalmente será ¿qué? Crucificado. En otras palabras, lo que está por delante de Jesús son problemas. Es sufrir, es beber de la copa de la ira, beber el contenido de la copa. Pero déjame decirte algo, Jesús no está mirando ese sufrimiento. ¿Qué está mirando? Más allá, que Él vuelve a estar ¿con quién? Con su Padre. ¿Te has fijado que a veces nosotros, cuando servimos al Señor, cuando hacemos algo para el Señor, solo vemos que no nos han aceptado, que no nos han reconocido, que no nos respetan, que no nos saludan y tantas otras cosas más? Miramos siempre ¿qué? Lo que yo sufro, pero no miramos más allá. Que si sufrimos, usted tendrá una corona de gloria. Que si usted lleva personas a Cristo, Dios le va a recompensar cada acción, cada servicio, cada infidelidad, cada ataque por la causa del Evangelio. ¿Qué será de parte de Dios? Recompensado. ¿Qué nos queda mirar entonces? Por eso en la partida, pero ahora voy a ti. ¿Y cuál es la plegaria del Señor? Y hablo esto, ¿en dónde? Él está acá en la tierra, pero está orando con el Padre. Y la función de la plegaria del Señor, el fin de la plegaria del Señor es que los discípulos experimenten en su vida algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mira conmigo en el capítulo 15, las palabras que habló Jesús estando en la tierra. En el capítulo 15, mira el verso 11 por favor. Juan capítulo 15, verso 11. Mira, estas cosas os he hablado para que mi gozo ¿qué? Esté en vosotros y vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. Jesús va a orar al Padre para que sus discípulos tengan en primer lugar satisfacción, gozo, contentamiento. El gozo que proviene del Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, sin duda alguna, lo que está pasando alrededor de los discípulos no es muy grato. Mira el capítulo 16, verso 6. Jesús les dice que tiene que partir. Mira el verso 6, capítulo 16, verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, ¿por qué se sienten tristes? Porque se va, ¿quién? Su amigo. Es por eso que Jesús les habló estas palabras, para que mi gozo esté con ustedes. Mira lo que dice el texto, para que tengan ¿qué? Mi gozo cumplido, ¿en dónde? En sí mismo. Es una petición por la experiencia de los discípulos que ellos aprendan ¿a qué? ¿A qué? Tener satisfacción o gozo en la vida. Queridos, el gozo del Señor siempre ha de ser nuestra fortaleza.
Cuando un creyente se deja abatir por las dificultades, por las crisis, por los problemas, ¿qué es lo primero que pierde? El gozo. Pero ¿qué dijo el Señor? Que mi gozo sea cumplido en ustedes. Pregunta, ¿ha perdido usted el gozo de su salvación? ¿Ha perdido el gozo de saber que no importa lo que pase? Mira, ¿qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 4? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 4? Mira, la voluntad del Señor es que los creyentes se gocen y ¿qué más? Se regocijen en Él. Amén. Pero ¿cuántas veces no ocurre esto? ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que regocijaos. Presta atención. Este es un mandato que en el libro de Filipenses se repite vez tras vez. Gócense, regocíjense. Cuando yo miro el libro de Filipenses, 4 capítulos, en estos 4 capítulos yo encuentro 4 ladrones del gozo. En cada uno de estos capítulos hay un ladrón de gozo. En el capítulo 1, sin duda alguna, en primer lugar, las circunstancias nos roban el gozo. ¿Qué es interesante que es? Escúchame bien. Cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, ¿qué nos pasa? ¿Qué perdemos? Y nos amargamos porque las cosas no están saliendo, un negocio, un proyecto, una decisión, una situación, una compra, y las circunstancias como no están a nuestro favor, ¿qué se produce en el corazón? Pérdida de gozo. ¿Sabes que en el capítulo 2 Pablo habla de personas? No simplemente las circunstancias nos roban el gozo, sino que el contingente, las personas nos roban el gozo. A veces nos roban el gozo cuando nos saludan y otras veces cuando ¿qué? No nos saludan. Nos roban el gozo por lo que dicen y nos roban el gozo por lo que no dicen. Continuamente personas nos quitan ¿qué? El gozo, pero hay que aprender a vivir sobre eso. ¿Sabes que en el capítulo 3 Pablo presenta otro enemigo que nos roba el gozo? Cosas. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo dice que él tuvo cosas, pero todas estas cosas para él le son como letrina o basura? Pero a veces porque yo no tengo aquel proyecto, no tengo aquel trabajo, no tengo aquella casa, no tengo aquel vehículo, no tengo aquella habilidad, no tengo ese puesto, no tengo esa oportunidad, y cosas que hacen circunstancias, el contingente, cosas. Y finalmente en capítulo 4 Pablo dice lo siguiente: he aprendido a vivir cualquiera sea mi condición, en abundancia o también en escasez. Las cargas de la vida, las cargas de la vida. A veces no son circunstancias, pero son cosas, son situaciones, son pesares, son problemas, son angustias. Es un hijo, es una hija, es un padre, es una madre que comienzan poco a poco a ¿qué? Pero Jesús nos dice y Él ora: Padre, te pido que no pierdan el gozo de la vida, el gozo de saber que son sus hijos. Déjeme decirle algo, sin duda alguna circunstancias, contingentes, las cosas, las cargas nos roban el gozo. La palabra escrita tiene como objetivo que el creyente alcance ¿qué? Un gozo perfecto. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Oiga, ¿no se goza usted cuando Dios le habla a su corazón? Cuando Dios le dice, esto es así, y corrige su vida. Y que cuando Dios nos tiene que llamar la atención, también debemos ¿qué? Estar gozosos. Jesús ora por nosotros. En cuarto lugar, encontramos su santificación cumplida. Mira ahora el verso 17 y verso 19. En quinto lugar, otro propósito más en la oración. Hemos dicho que Jesús ha orado y ora por sus discípulos por gozo, satisfacción cumplida. En segundo lugar, vamos a ver ahora, o en quinto lugar, mejor dicho, Jesús ora por sus discípulos para su santificación por medio de la palabra.
¿Cuál es la petición de Jesús? Que dice el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Queridos, la santificación no significa perfección sin pecado. Dentro de este auditorio, desde el púlpito hasta el último allá, no hay ninguno que no se haya equivocado. Amén. Pecamos por omisión o por comisión. Aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pecamos a diario. La santificación acá significa que usted y yo somos apartados, somos separados. La santificación no significa perfección sin pecado, sino vivir una vida separada. En este caso, separados y dedicados ¿para quién? Para Dios. Pregunta, en sinceridad, ¿usted vive para Dios? Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Pero miremos los últimos 7 días pasados. Recuerda el lunes, el martes, el miércoles, jueves, lo que ha dicho, lo que ha hecho, dónde ha estado. Usted puedo decir, Señor, lo he vivido ¿para quién? Este fin de semana. Santifícalos en tu verdad. Sabemos por la palabra de Dios que Dios está esperando que nosotros vivamos santamente. Mira conmigo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, allá en el capítulo 4. Mira lo que dice el verso 3, márcalo en tu Biblia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Qué dice? Vuestra santificación. Oye, ¿quieres saber lo que Dios está esperando o pide de ti? ¿Qué es? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Recuerdas 1 de Pedro 1:15? Porque aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. La verdad tiene, ahora, interesante, dice santifícalos, vivir separados para Dios. Santifícalos ¿en qué? Mira el proceso, en tu verdad. Y agrega, tu verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escúcheme bien. Cuando uno conoce a Jesús, cuando uno reconoce a Cristo como su Salvador personal, es separado, es apartado, es dedicado ahora ¿para quién? Santificado. Soy santo. Soy santo no porque me porto bien. Soy santo porque el Señor Jesucristo ha perdonado mis pecados y me ha apartado ahora ¿para quién? Para vivir para Dios. Pero ahora que yo sé que soy separado para Dios, ¿cómo debo vivir? Santamente en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cuál es el proceso? Tu palabra es verdad. Lo que hay de poder santificador en Dios está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad eterna escrita para el hombre. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que soy separado y Dios comienza a hablarme en su palabra, Él comienza a instruirme y Él me comienza a decir y comienzo a comprender lo que debo y lo que no debo hacer. Cómo debo conducirme. Ahora, ¿por qué hay muchos creyentes que no saben lo que es bueno y lo que es malo? Lo que conviene y lo que no conviene. Pablo dice, hay muchas cosas que me son lícitas, ¿pero qué? No me voy a dejar dominar y esclavizar de ellas. ¿Cuándo el creyente aprende a discernir? En la medida que permite que la palabra de Dios no solamente llene su mente, sino que llene también, ¿qué cosa? Su corazón, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Mira el verso 19. El Señor dice, te pido por su satisfacción.
por su gozo. Ahora te pido, Señor, por su santificación, porque quiero que sean un pueblo apartado para ti, celoso de buenas obras, que aprendan a vivir, que entiendan que tú les has revelado tu voluntad en tu palabra, y la voluntad de Dios es que su pueblo viva separado para Él, buscando hacer su voluntad en un mundo que es difícil. Recuerda que Jesús no dice te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Mira ahora el verso 19, el propósito: y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Recuerdas que la palabra santificar significa? Apartarse. Ahora, este santificarse a sí mismo de Jesús tiene que ver con apartarse, con dedicarse a hacer algo que beneficiaría a los discípulos. ¿Cómo fueron redimidos los discípulos? ¿Cómo son redimidos los creyentes? Porque Jesucristo se santificó, mejor dicho, se sacrificó. Se apartó para Dios como el Cordero. La Escritura dice que al que no conoció pecado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados ¿en qué? En la verdad. El Padre envió al Hijo, lo entregó, lo apartó para un sacrificio, para que Él diera su vida. Recordemos la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Cuántas veces Jesús le dice al Padre, ¿no hay otra forma? ¿No hay otro medio? ¿Cuántas veces? 3 veces. Pasa de mí esta copa. Señor, si hay otro camino, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. Y por 3ª vez, Señor, te pido, pasa de mí esta copa. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Padre? ¿Ah? El Padre ya había dicho lo que debía ocurrir. Porque al final el Hijo, ¿qué dice? ¿No se haga qué? Entonces, el silencio mortuario, por así decir, de Dios, sí fue una respuesta. Y la respuesta fue, Hijo, este es el único medio. Es por eso que te he enviado. Es por eso que el Hijo dice, yo me santifico, yo me aparto, yo me entrego. Es por eso que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que Él la da, y la da ¿qué? Voluntariamente. ¿Sabes cuándo murió Jesús? No cuando lo azotaron, no cuando pusieron la corona de espina, y no tampoco cuando lo punzaron, lo atravesaron. ¿Cuándo murió Jesús? Después de que Él dijo en la cruz, Padre, consumado es. Después de esas palabras, que se entregó, se apartó para Dios, después de haber dicho, Padre, el pago está hecho. He experimentado en mi vida la ausencia tuya. Cuando Él clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue ahí, después de eso, que Jesucristo dice, Padre, ¿qué dice ahora? En tus manos encomiendo mi espíritu. De esa forma nos compró. Ahora, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo he orado por ustedes, por satisfacción, que el gozo mío esté en ustedes, que sepan y estén contentos que son elegidos, que son mi pueblo, que tienen vida eterna, que yo estoy con ustedes y que nada los va a arrebatar de mi amor. Ese es el gozo que ellos deben sentir. Pero también Él dice, yo quiero que ahora que ustedes entienden que tienen mi gozo, que tienen satisfacción, vivan también separados para mí. Marquen en su vida una diferencia. Que el mundo pueda ver que ustedes brillan con una luz diferente. Que no corren como el mundo corre, sino que corremos contra corriente, porque somos de un pueblo diferente, de una nación diferente, con promesas diferentes. Amén. Pero finalmente Jesús no solamente ora por su satisfacción, por la santidad de los discípulos, sino que en verso 18 Jesús ora por el servicio que ellos debían prestar. ¿Cuál es?
ese servicio. Mira el verso 18. Como tú me enviaste al mundo. ¿Recuerdas que Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió? ¿Sabes que Jesucristo fue enviado como un apóstol? Un apóstol es aquel que es enviado con una misión, con una labor. Jesús dijo que Él vino a esta tierra a buscar y a salvar ¿a quién? A usted y a mí, que estábamos ¿qué? Perdidos, sin esperanza. Normalmente nosotros damos algo a alguien cuando ese alguien tenemos algún vínculo. Si está de cumpleaños Juanito Pérez y usted no conoce a Juanito Pérez, aunque usted esté de cumpleaños y usted lo sepa, no le va a llevar a Juanito Pérez ¿qué? Ningún regalo, porque no tiene ¿qué? Nada con él. Pero si Juanito Pérez es su nieto, ¿ah? Y está de cumpleaños, a veces ni siquiera necesitamos que esa persona querida esté de cumpleaños para que nosotros ¿qué? Le llevemos un regalo, porque nace de nosotros, porque hay ¿qué cosa? Un vínculo. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores. En otras palabras, no valíamos nada. Mejor dicho, éramos basura, destinados a la basura, al basural. Éramos enemigos, pecadores, débiles, incapaces de buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera ¿qué? Uno. Y cuando lo buscamos, lo hacemos mal. Pero Jesús dice, como tú me enviaste al mundo en misión. ¿Qué dice ahora Jesús? Así yo los he enviado al mundo. De la misma forma ahora los discípulos de Cristo debían dar a conocer al Hijo. Serían capacitados en forma especial por el Espíritu Santo de Dios para que ellos hicieran esa labor. Mira conmigo, Jesús los iba a enviar con una misión. Dale un clic más. Jesús los iba a enviar como una misión semejante a la suya. Juan capítulo 20, verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús se fue Jesús fue enviado a esta tierra como hijo. Y usted y yo somos enviados a esta tierra como siervos de Dios. Y el siervo no hace lo que quiere. El siervo ¿qué hace? La voluntad de su Señor. Cristo en realidad nos ha enviado al mundo, y usted, escúchame bien, y yo tomamos ahora el lugar de ¿quién? De Cristo en esta tierra. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora Él nos ha enviado a esta tierra como ¿quiénes? Luminares en este mundo. Ustedes, nosotros somos ahora testigos del Señor. Es por eso que Jesús ora por la satisfacción de ellos, el gozo. Ora también el Señor Jesucristo por sus discípulos para que ellos se santifiquen, vivan comprendiendo que tienen que vivir para Él y para Dios, pero también entiendan que son siervos. Y como siervos tenemos una función: ir y anunciar ¿qué cosa? El Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, quiero que pienses por un momento en lo siguiente. Quiero que pienses cuándo te convertiste. ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 años? ¿5 años? ¿1 año? Imagínate que tú llevas 10 años en el Evangelio y que Dios
solamente haya salvado en estos 10 años a las personas que usted ha llevado a los pies de Cristo, ¿cuántos serían salvos? Creo que pienses tú que tienes 20, 25 años en el Evangelio, que dices, quiero servir a Dios, quiero servir a Dios. Imagínate que las únicas personas salvas en estos 20, 25 años son aquellas personas que tú les has hablado de Cristo. ¿Cuántos serían? ¿Existe la posibilidad que no sea ninguno? Que tú nunca hayas llevado a una persona a los pies de Cristo y que por tu culpa de ser un testigo mudo, la sangre de esos hombres sea demandada sobre tu vida. Porque Dios dijo en el pasado, si el atalaya no anunciare mi mensaje, la sangre de ellos demandaré sobre sus vidas. Pregunta, ¿qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? No se vaya tan lejos. ¿A cuál de sus hijos usted ha llevado a los pies de Cristo si nunca antes le ha hablado a nadie más acerca? Es por eso que Pablo pregunta, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán de quien nunca han oído? ¿Quieres servir al Señor? Amén. Haga haciendo lo más importante que Él le pidió. Que el resto de sus días en esta tierra, el resto del tiempo que le queda sobre esta tierra, por lo menos pueda llevar uno a los pies de Cristo. Porque déjeme decirle algo, aquí no hay excusa, que no sabía, que no podía, que no tenía, que aquello. Un día te presentarás delante del Señor. Y la pregunta es, ¿te vas a presentar con las manos qué? ¿Vacías? Ojalá que no sea así. Por eso que Pablo dice, algunos son salvos como por fuego. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Jesús ora por sus discípulos, por su satisfacción. No pierdas el gozo. Que no te lo roben personas, que no te lo roben los problemas, que no te lo roben las posesiones, que no te lo roben las preocupaciones. No pierdas el gozo, pero también aprende que ahora debes vivir para Él. Por libertad, por precio fuisteis comprado, glorificad pues a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos, viviendo para Él. Y recuerda que en esta tierra eres un siervo. Y el siervo no hace lo que quiere, hace lo que le pide el Señor. Y me seréis, ¿qué cosa? Mis testigos. Amén.